Esta mañana ha circulado por las redes sociales un vídeo en el que se ve a los pasajeros de un avión en el aeropuerto de Culiacán poniéndose a cubierto, asustados por el sonido de disparos. La reciente aparición de nuevas imágenes en las que aparece Ovidio Guzmán, hijo del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, ha causado preocupación en todo Estados Unidos. Las imágenes suscitan preguntas alarmantes sobre el alcance y la influencia del cártel, así como sobre los retos a los que se enfrenta la lucha contra el crimen organizado. Siga con nosotros mientras desentrañamos estas nuevas imágenes del hijo de El Chapo que atemorizan a EEU. ¿Por qué EEU está asustado? Violencia en Sinaloa. El gobierno de EEU había buscado la extradición del joven Guzmán durante años. La publicación en 2020 ganó una recompensa de $5 millones para la información que conduzca a su detención. Su última captura se produce antes de la visita del presidente de EEU, Joe Biden, a México la próxima semana para su cumbre, donde se discutirán temas de seguridad. La sombra del capo encarcelado, El Chapo, era alargada, pero surgió una nueva amenaza dentro del cártel de Sinaloa: su hijo, Ovidio Guzmán López. Una acusación de Estados Unidos le acusó de heredar el negocio de la droga ya en 2008, cuando era solo un adolescente. En 2012, las autoridades estadounidenses lo etiquetaron como lugarteniente clave, congelando sus activos y marcándolo de hecho como un actor importante. Esto demuestra hasta qué punto molestaba a las autoridades estadounidenses. Los susurros se convirtieron en rugidos cuando la captura de El Chapo allanó aparentemente el camino para el ascenso de Ovidio. Los medios de comunicación se llenaron de noticias sobre él, tomando las riendas junto a sus hermanos, los Chapitos, y una acusación sellada en 2017 confirmó las sospechas de Estados Unidos sobre su implicación en el tráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana durante casi una década. La noche del 4 de enero de 2023, la familia López Guzmán se reunió para una noche de diversión y jolgorio, sin ser conscientes de la tormenta que se avecinaba. Al día siguiente, en una espectacular redada antes del amanecer, las autoridades mexicanas se abalanzaron sobre la residencia de Ovidio Guzmán López, en el distrito de Jesús María de Culiacán. Un convoy militar rodeó la casa con el zumbido de helicópteros. En menos de 10 horas, Guzmán López fue aprehendido, un contraste directo con su infame liberación en 2019 durante una operación similar. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, confirmó la captura, destacando el esfuerzo conjunto del Ejército, la Guardia Nacional y las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional. Guzmán López fue trasladado rápidamente a la Ciudad de México, puesto en manos de la Unidad de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, y la lucha contra el liderazgo del cártel de Sinaloa entró en un nuevo capítulo. La justicia parecía rápida. Tras su captura, Ovidio Guzmán López no se permitió el mismo lujo que durante su infame liberación en 2019. En cuestión de horas, la Fuerza Aérea Mexicana se lo llevó en helicóptero al tristemente célebre Altiplano, el Centro Federal de Readaptación Social número 1, una prisión de máxima seguridad en Almoloya de Juárez. Esta acción decisiva pretendía evitar que se repitiera el pasado. La operación también permitió capturar a otros 17 presuntos miembros del cártel, lo que supuso un importante golpe para las operaciones inmediatas del cártel de Sinaloa. Pero la captura no fue un esfuerzo exclusivamente mexicano. El ministro de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, reveló un detalle crucial. La operación de vigilancia de 6 meses de duración que condujo a la detención contó con el respaldo de funcionarios estadounidenses. Esta cooperación internacional se vio reforzada por la cuantiosa recompensa de $5 millones que Estados Unidos había ofrecido no solo por Ovidio, sino también por 3 de sus hermanos. El mensaje era claro: la lucha contra la cúpula del cártel de Sinaloa era un frente unido. Tras la captura de Ovidio Guzmán, estalló el caos en Culiacán. Miembros enfurecidos del cártel transformaron las carreteras en ardientes infiernos, quemando vehículos para bloquear el acceso. La violencia se desbordó y se dirigió directamente contra las Fuerzas Armadas. Ni siquiera el Aeropuerto Internacional de Culiacán se libró de los disparos, que se produjeron cerca de 2 aviones, un aterrador recordatorio del alcance del cártel. Los disturbios continuaron durante días, y los informes oficiales confirmaron la muerte de 10 soldados, un agente de policía y al menos 19 presuntos miembros del cártel. En un intento desesperado por recuperar el control, el ejército mexicano lanzó una serie de ataques aéreos con aviones y helicópteros, muestra de la escalada del conflicto. El 13 de enero, las autoridades declararon restablecida una apariencia de orden en Sinaloa,
pero las cicatrices de este violento estallido siguieron siendo un sombrío recordatorio del poder del cártel y de los retos a los que se enfrenta México en la lucha contra el narcotráfico. En el aeropuerto apuntaron contra aviones militares. Un avión de pasajeros también fue alcanzado, obligando a los pasajeros a ponerse a cubierto despegar. Los pistoleros del cártel de Sinaloa habían desatado una aterradora contraofensiva. Aluvión tras aluvión de balas de calibre 50 salieron de media docena de camiones modificados por el cártel, con sus ametralladoras montadas, desgarrando a las Fuerzas Armadas mexicanas. El ejército se movilizó y desplegó helicópteros artillados Black Hawk para silenciar el arsenal rodante. Pero el cártel no retrocedió. Una lluvia de disparos se elevó desde el convoy, obligando a 2 de los helicópteros a retirarse, acribillados a balazos. El caos se extendió al aeropuerto internacional de Culiacán. Los pistoleros del cártel, en un intento desesperado, apuntaron a aviones militares y civiles. Un avión de pasajeros se llevó la peor parte de su ataque, con el fuselaje marcado por la lluvia de plomo. Ni siquiera se salvaron los edificios del aeropuerto, acribillados a balazos para impedir que las autoridades transportaran por aire a su cautivo, Ovidio Guzmán. Pero las autoridades, previendo esta resistencia, habían dado un paso crucial. Ya se habían llevado a Guzmán en un helicóptero militar rumbo a Ciudad de México. Esta audaz maniobra resultó fundamental, dejando el violento despliegue del cártel en un intento desesperado, aunque aterrador, de recuperar el control. La captura de Ovidio Guzmán López no fue solo una operación mexicana, desencadenó un efecto dominó. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU no perdió el tiempo, flexionando su músculo con sanciones selectivas. No se trataba de sanciones ordinarias, sino que afectaban al talón de Aquiles del cártel de Sinaloa, la red que suministraba precursores a sus superlaboratorios, esas fábricas clandestinas que producen cantidades masivas de metanfetamina y fentanilo. Luis Gerardo Flores Madrid, presunto lugarteniente de Guzmán López, fue incluido en la lista de sanciones, un claro mensaje de que Estados Unidos iba a por toda la operación, no solo por figuras individuales. El secretario de Estado Antony Blinken se hizo eco de este sentimiento, calificando las sanciones de parte de una estrategia estadounidense más amplia para desmantelar estas organizaciones transnacionales de la droga. Mientras tanto, en el sistema judicial estadounidense, los engranajes giraban. El expediente del caso penal de Guzmán López se actualizó, señal de que su batalla legal estaba a punto de comenzar. Entre bastidores, los susurros de una solicitud formal de extradición por parte de Estados Unidos empezaron a circular en los círculos del gobierno mexicano. Finalmente, el 15 de septiembre de 2023, esos susurros se hicieron realidad. México extraditó a Ovidio Guzmán López y el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, declaró que era un paso importante en el desmantelamiento de todo el cártel de Sinaloa. Intento anterior, esta fue la redada de hace 2 semanas contra los principales líderes del despiadado cártel de Sinaloa, incluido un hijo del capo de la droga El Chapo, con las manos en alto durante un tiempo. Sinaloa ha controlado la mayor parte de la venta callejera de drogas en Chicago durante décadas, y ahora este nuevo vídeo de la redada de las fuerzas de seguridad mexicanas. No era la primera vez que el cártel se resistía ferozmente a la captura de su antiguo líder. El 17 de octubre de 2019, un patrullaje aparentemente rutinario en la colonia Tres Ríos de Culiacán dio un giro drástico. Un convoy de 35 policías y soldados se encontró frente a la casa de Ovidio, intercambiando disparos en una feroz batalla. Los primeros informes apuntaban a un encuentro fortuito, pero cuando se calmaron, las aguas surgió una historia diferente. Las autoridades admitieron que se trataba de una operación planeada de antemano, en respuesta a una solicitud de extradición de Estados Unidos. Ovidio, detenido junto con otras 3 personas a las 15:00 hora local, se convirtió en el premio inesperado. Sin embargo, esta captura no se mantendría. La violencia subsiguiente, presuntamente orquestada por el cártel, obligó al gobierno mexicano a liberar a Ovidio para sofocar el derramamiento de sangre. Pero esto fue solo el principio de una saga con consecuencias de largo alcance. Vídeo de la cámara del casco del asalto del 17 de octubre a los operativos del cártel en Culiacán. Se saldó con 8 muertos y 20 heridos tras un tiroteo entre comandos del cártel fuertemente armados y las fuerzas de seguridad mexicanas. Culiacán se sumió en el caos en una aterradora demostración del poder del cártel de Sinaloa. Alrededor de 700 hombres armados, hasta los dientes, invadieron la ciudad, apuntando a civiles, edificios gubernamentales y bastiones militares. Haciendo caso omiso incluso de las órdenes del propio Ovidio Guzmán López, enviadas en una petición desesperada para sofocar la violencia, el cártel desató su furia.
De los vehículos incendiados salía un espeso humo, cuyo hedor recordaba la carnicería. El cártel llegó preparado para la guerra, con un arsenal escalofriante, vehículos blindados improvisados para protegerse, chalecos antibalas para protegerse y un arsenal devastador, rifles del calibre 50 para atravesar cualquier defensa, lanzacohetes y lanzagranadas para la máxima destrucción y ametralladoras pesadas para hacer llover fuego. La ciudad pronto estuvo sitiada. El Chapo está contra la pared. Los soldados le ordenan que cancele las defensas del cártel mientras los disparos iluminan las calles. El Chapo coge el móvil y llama a su hermano, pero el ataque mortal continúa. Los pistoleros del cártel ganan la batalla. Para frenar el baño de sangre, las fuerzas de seguridad liberaron a Guzmán, de 28 años, el hombre que habían venido a buscar en primer lugar. La ciudad se sumió en una espeluznante vorágine de violencia. Más allá de los pistoleros del cártel luchando contra las fuerzas de seguridad, el caos estalló dentro de la prisión de Culiacán, en lo que The Daily Beast describió como un ataque planificado. 56 presos se amotinaron, dominaron a los guardias y se apoderaron de las armas. Este estallido interno añadió otro grado de caos a la ya de por sí inestable situación. Ante la escalada del conflicto y la brutal captura de 8 militares como rehenes, uno de ellos delante de sus horrorizados hijos, el gobierno mexicano tomó una decisión desgarradora. Para sofocar el derramamiento de sangre y evitar más muertes, liberó a Ovidio Guzmán López. Este dramático giro de los acontecimientos, en el que las autoridades parecían rendirse ante el poderío del cártel, dejó una cicatriz duradera. Curiosamente, Ovidio Guzmán no es el único en el negocio familiar. De hecho, también son miembros de los Chapitos los otros hijos de El Chapo en el negocio, Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Se les conoce como los Chapitos, los 4 hijos de confianza del capo de la droga más famoso del mundo. Empezando por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, también conocido como El Chapito, que proyecta una larga sombra en el hampa mexicano. Otro hijo del encarcelado capo El Chapo parece seguir los pasos de su infame padre. Fuentes gubernamentales estadounidenses y observadores del narcotráfico creen que Iván, junto con su hermano Jesús Alfredo y sus hermanastros Ovidio y Joaquín Jr., están llenando colectivamente el vacío de poder dejado por el encarcelamiento de El Chapo. Se sospecha que este grupo, conocido colectivamente como los Chapitos, ha asumido el control de diversos aspectos del imperio del cártel de Sinaloa de su padre. Iván Archibaldo Guzmán Salazar nació en un mundo impregnado de narcotráfico. Ya sabemos que su padre es El Chapo, el famoso narcotraficante mexicano y antiguo líder del cártel de Sinaloa. Alejandrina Salazar Hernández, la madre de Iván, fue la primera esposa de El Chapo. A través de ella, Iván tiene 2 medios hermanos, Raúl y Ana Elizabeth Ramírez Salazar. Según Infobae, los lazos familiares de Iván se extienden más allá de su familia inmediata. El medio informa que está emparentado con el traficante Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero, o White Boy. Curiosamente, las trayectorias criminales de El Güero y El Chapo se entrelazaron mucho antes del nacimiento de Iván. Eran socios en el cártel de Guadalajara, una poderosa organización que más tarde se escindió, y Guzmán y Palma Salazar se convirtieron en figuras clave en la formación del cártel de Sinaloa. Según Inside Crime, estos hermanos, junto con su hermanastro Ovidio Guzmán López, fueron preparados para la vida por su padre, El Chapo, y su mano derecha, El Mayo. Admitidos en el cártel de Sinaloa cuando eran adolescentes, fueron supuestamente preparados para heredar el imperio criminal. El fatídico 15 de agosto de 2016, individuos asociados al cártel de Jalisco, Nueva Generación, CJNG, perpetraron un descarado secuestro a plena luz del día en el famoso restaurante La Leche, situado en el vibrante centro turístico de Puerto Vallarta. Entre los secuestrados se encontraban Iván Archibaldo Guzmán Salazar, su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Michael Collins y otras 4 personas. El incidente conmocionó a toda la comunidad. En los días siguientes, tanto la familia Guzmán como la DEA confirmaron la liberación de Alfredo, Iván y sus acompañantes, un episodio que puso de relieve la volátil dinámica del panorama delictivo de la región. Tras el encarcelamiento del Chapo en 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos alega que sus hijos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y su hermanastro Ovidio Guzmán López, han consolidado su liderazgo dentro del cártel de Sinaloa. Según las autoridades estadounidenses, no solo han heredado la empresa criminal de su padre, sino que han ampliado considerablemente sus operaciones. Esto incluye el establecimiento de laboratorios clandestinos de producción de fentanilo en Culiacán, un bastión del cártel. Además,
la organización ha adoptado técnicas de contrabando más sofisticadas, utilizando el transporte marítimo y aéreo junto con la red establecida de pasos fronterizos y túneles subterráneos. Estos avances han reforzado la influencia del cártel y suponen una amenaza considerable para la seguridad regional. Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Se cree que Jesús, conocido como Alfredillo, está en la cúspide del grupo y ha sido acusado en Chicago de tráfico y conspiración. Jesús Alfredo Guzmán Salazar y su hermano Iván Archibaldo Guzmán Salazar, ambos hijos del infame líder del cártel de Sinaloa, el Chapo, han ascendido a puestos de liderazgo dentro del cártel. Actualmente, se les considera figuras clave en las operaciones de tráfico de fentanilo de la organización. Sus actividades delictivas abarcan una amplia gama de tareas, como coordinar el flujo de fentanilo a través de la frontera estadounidense, gestionar el envío de precursores químicos desde China a los laboratorios de producción mexicanos y supervisar la recaudación de los ingresos procedentes de la droga que financian las actividades del cártel. Además, Jesús Alfredo tiene una responsabilidad específica en la gestión del tráfico de otras sustancias ilícitas, como cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Heredar un imperio criminal no es solo obtener beneficios, es mantener el control. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, junto a su hermano Iván Archibaldo, lo entiende bien. Tras el encarcelamiento de su padre, el Chapo, estos chapitos, como se les conoce junto a sus hermanastros Ovidio y Joaquín, han ascendido al liderazgo del cártel de Sinaloa. Pero su reinado no se centra únicamente en el tráfico de fentanilo, un comercio del que la DEA les culpa de haber aumentado significativamente. Jesús Alfredo también desempeña un papel crucial en la protección de las operaciones del cártel, garantizando la seguridad de su red ilícita. La DEA señala específicamente al cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de los Chapitos, como uno de los principales responsables del reciente aumento de fentanilo que inunda las calles estadounidenses. Conocido como Alfredillo o simplemente Alfredo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar es el único de los hijos de El Chapo que figura en la codiciada lista de los más buscados de la DEA. Se cree que él y su hermano Iván dirigen conjuntamente aspectos cruciales del cártel de Sinaloa. Sin embargo, el estilo de liderazgo de Alfredo dista mucho de ser discreto. El aparente hijo número 1 del Chapo no oculta su riqueza en el mundo del narcotráfico. Como hemos informado, publica videos de sus caros coches deportivos, aviones privados y el reguero de dinero en efectivo, que le ha convertido en uno de los principales objetivos de los agentes federales en Chicago. A pesar de su condición de fugitivo, se ha hecho famoso por alardear de un lujoso estilo de vida en las redes sociales. Una actitud que parece más propia de una estrella del rock que de un miembro de alto rango de un cártel. Esta afición por la extravagancia contrasta fuertemente con los informes que surgieron en 2016, cuando supuestamente se descubrió que Alfredo estaba más interesado en las fiestas que en el tráfico de drogas. Tal vez este comportamiento contribuyó a su secuestro, junto con su hermano Iván, por el cártel rival Jalisco Nueva Generación ese mismo año. Joaquín Guzmán López. Esta noche, las autoridades estadounidenses han puesto recompensas por cada uno de los hijos de $5 millones por hombre. Este chapito está envuelto en más misterio que sus extravagantes hermanos. Joaquín Guzmán López opera en las sombras del cártel de Sinaloa. A diferencia de sus hermanos, que cortejan la notoriedad, Joaquín mantiene un perfil bajo. Esta falta de información pública hace difícil calibrar el alcance total de su implicación. Sin embargo, las investigaciones sugieren que está lejos de ser un espectador. Las pruebas apuntan a su participación directa en las operaciones del cártel, lo que plantea interrogantes sobre el discreto papel que desempeña en esta despiadada organización. Joaquín Guzmán López, también conocido por los alias de El Güero, Moreno y Güero Moreno, no es un miembro más del cártel de Sinaloa. Siguiendo los pasos de su tristemente célebre padre, el Chapo, Joaquín ha alcanzado una posición de gran poder dentro de la organización. Las investigaciones de las fuerzas de seguridad revelan un aspecto sorprendente. Joaquín, junto con su hermano Ovidio, parece dirigir una red de narcotráfico semiautónoma dentro del propio cártel de Sinaloa. Esta organización independiente, conocida como la Organización Criminal Transnacional Guzmán López, permite a los hermanos ejercer una influencia considerable sin dejar de beneficiarse de los vastos recursos y la infraestructura establecida del cartel más grande. Los hermanos Guzmán López, Joaquín y Ovidio, se introdujeron en el mundo del narcotráfico a una edad temprana. Esta herencia llegó a través de la tragedia, ya que asumieron el control de las operaciones tras la muerte de su hermano mayor, Edgar Guzmán López. La muerte de Edgar supuso una importante ganancia inesperada para Joaquín y Ovidio, que enseguida empezaron a reinvertir una parte sustancial de las ganancias del narcotráfico.
Sus inversiones no fueron aleatorias, se centraron estratégicamente en adquirir marihuana de México y cocaína de Colombia, ampliando aún más su cartera de estupefacientes. Además, mostraron un buen ojo para las oportunidades futuras, aventurándose en la producción de metanfetamina. Para ello, tuvieron que conseguir grandes cantidades de efedrina en Argentina, que luego introdujeron de contrabando en México para alimentar sus incipientes laboratorios de metanfetamina. Los principales cárteles mexicanos de la droga. Cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa es sinónimo de peligro y violencia. Se ha labrado un sangriento camino a través de México y más allá. Esta vasta organización criminal, con sede en la ciudad mexicana de Culiacán, Sinaloa, cuenta con una red de despiadados operativos. Se han ganado una escalofriante serie de alias, la organización Guzmán Zambada, un guiño a sus principales líderes. La Federación, en alusión a sus alianzas de largo alcance. La Alianza Sangrienta, un sombrío recordatorio de sus métodos. Y por último, el Cártel del Pacífico, que refleja su dominio geográfico. Su especialidad, inundar las calles de drogas ilegales y blanquear montañas de dinero ilícito. El Cártel de Sinaloa es una fuerza a tener en cuenta, un jugador implacable en el juego mortal de la delincuencia organizada internacional. La historia del Cártel de Sinaloa es la de una transformación mortífera, pasando de ser una operación en el bosque a convertirse en un gigante mundial del narcotráfico. Sus raíces se remontan a finales de la década de 1960 en Sinaloa, donde Pedro Avilés Pérez sentó las bases. Inicialmente centrado en el contrabando de marihuana a EU, la innovación de Pérez fue clave. Fue pionero en el uso de aviones, alterando para siempre el juego al permitir el tráfico a gran escala. Su organización se convirtió en un caldo de cultivo para la siguiente generación de despiadados traficantes sinaloenses. A finales de los años 70, Félix Gallardo cofundó el Cártel de Guadalajara, dando paso a una nueva era. Bajo el puño de hierro de Gallardo, el cártel dominó los corredores de droga de México a lo largo de la frontera con Estados Unidos durante la década de 1980. Pero su reinado no duraría. La detención de Gallardo en 1989 hizo añicos el cártel, fracturándolo en grupos más pequeños. De sus cenizas surgiría el Cártel de Sinaloa, tal y como lo conocemos hoy, dispuesto a tomar el control y convertirse en una fuerza a tener en cuenta en la escena mundial del narcotráfico. A lo largo de los años 90 y 00, bajo el puño de hierro de figuras como el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, el cártel explotó en tamaño y brutalidad. Los cárteles rivales y el gobierno mexicano sintieron su ira a medida que el cártel de Sinaloa se forjaba un vasto imperio criminal. Diversificaron su cartera de drogas, convirtiéndose en una ventanilla única para la cocaína, la metanfetamina y la heroína, consolidando aún más su dominio. Las fuerzas del orden practicaron numerosas detenciones e incautaron montañas de droga, pero el cártel, como una serpiente que muda de piel, se adaptó. Las sofisticadas técnicas de contrabando, que incluían túneles bajo la frontera entre México y Estados Unidos, se convirtieron en su seña de identidad. Sus tentáculos se extendieron mucho más allá de su base de Sinaloa, llegando a Baja California, Durango, Sonora y Chihuahua, con presencia en toda Latinoamérica y en las principales ciudades estadounidenses. La comunidad de inteligencia estadounidense se estremeció. Ahora se enfrentaban a un imperio de la droga sin parangón, tal vez incluso eclipsando el infame reinado del cártel de Medellín de Pablo Escobar. Cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo, cannabis, MDMA y el cártel de Sinaloa tenían un control mortal sobre el comercio mundial de la droga, una empresa multimillonaria alimentada por la violencia y el miedo. Los años 90 fueron un brutal campo de pruebas para el cártel de Sinaloa. Apretados en el corredor de Tijuana controlado por sus rivales, la organización Arellano Félix, los sinaloenses se enfrentaron a un conflicto constante. Esto culminó con los descarados asesinatos de 2 socios del Chapo Guzmán a manos de Ramón Arellano Félix, lo que desencadenó una sangrienta guerra. Reconociendo la necesidad de un cambio estratégico, Guzmán cedió más control a Ismael Zambada, apodado El Mayo, un hombre libre con habilidad para forjar alianzas. Mientras el Chapo y su mano derecha, Héctor Palma, también conocido como El Güero, se enfrentaban a penas de prisión, El Mayo asumió la responsabilidad del meteórico ascenso del cártel. Este modesto agricultor y antiguo traficante de poca monta, que antes traficaba con kilos, se había convertido en un maestro estratega que navegaba por el traicionero mundo del narcotráfico mexicano. A mediados de los 90, se rumoreaba que el cártel de Sinaloa, bajo la dirección de El Mayo, se estaba acercando rápidamente al dominio del infame cártel de Medellín en su momento álgido. El cártel de Sinaloa no solo sobrevivía, sino que prosperaba,
sentando las bases para convertirse en el principal imperio del narcotráfico mundial. El Cártel de Sinaloa y el Cártel de Tijuana, también conocido como Organización Arellano Félix, libraban una sangrienta guerra por el control de la lucrativa ruta de contrabando de Tijuana a San Diego. Esta disputa tuvo su origen en una traición. Tras su detención, Miguel Ángel Félix Gallardo, antiguo jefe del Cártel de Guadalajara, cedió el control a sus sobrinos, los líderes del Cártel de Tijuana. En 1992, enfurecidos, Guzmán y su lugarteniente, Héctor Palma, lanzaron un atroz ataque en una discoteca de Puerto Vallarta, en el que murieron 8 miembros del Cártel de Tijuana. Las represalias fueron rápidas y brutales. Un año después, pistoleros de Tijuana tendieron una emboscada a Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara, matando por error a 6 civiles inocentes, entre ellos un cardenal católico. El lujoso coche en el que viajaba el cardenal, confundido con el de Guzmán, resultó ser un trágico giro del destino. En 2014, debilitado y maltrecho, el Cártel de Tijuana había sido absorbido en gran medida por sus rivales, lo que evidenciaba el creciente poder y la despiadada eficacia del Cártel de Sinaloa. Este sangriento conflicto marcó un punto de inflexión, consolidando el dominio del Cártel de Sinaloa en la región y sentando las bases para su ascenso a la infamia mundial. Otra amenaza creciente acecha las sombras del submundo de la droga en México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG. Liderado por el despiadado Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, este cártel se ha labrado una reputación de violencia escandalosa y total desprecio por la vida humana. Su brutalidad va más allá de las guerras territoriales. Las campañas de relaciones públicas, diseñadas para intimidar a rivales y civiles por igual, son un sello distintivo del CJNG. Aunque se han diversificado en otras actividades delictivas, su pan de cada día sigue siendo el tráfico de drogas, con la cocaína y las metanfetaminas como combustible de su sangriento ascenso al poder. El CJNG no tiene miedo de emplear tácticas extremas, los informes de canibalismo durante el entrenamiento y el uso de aviones no tripulados y granadas propulsadas por cohetes pintan un cuadro de una organización despiadada como ninguna otra. El Cártel Jalisco Nueva Generación se ha convertido en el imperio de la droga más violento y peligroso de México y en el principal rival del poderoso Cártel de Sinaloa. Este cártel es una fuerza a tener en cuenta, un desafío creciente al dominio del Cártel de Sinaloa y una fuente de miedo e inestabilidad en México. El CJNG irrumpió en escena en 2009 como una violenta escisión del Cártel del Milenio. Aplastó rápidamente a sus rivales del Cártel Matriz, la Resistencia, y se hizo con el control de sus rutas de contrabando. En apenas 6 meses, el CJNG se extendió de costa a costa y se consolidó como uno de los principales actores en 2012. Su llegada estuvo marcada por un aumento de la violencia. Los homicidios, los secuestros y las fosas comunes se convirtieron en sombríos distintivos de Jalisco. En 2018, se creía que operaban más de 100 laboratorios de metanfetamina en todo México. Su tráfico de drogas generando un asombroso beneficio anual estimado de 8.000 millones de cocaína y 4,6 mil millones de metanfetamina de cristal. Sus ambiciones son tan vastas como su violencia. El CJNG libra guerras en todo México, enfrentándose a sus rivales por el control de lucrativos territorios. De Guadalajara a Ciudad de México, de Michoacán a Guerrero y de Veracruz a Puebla, luchan por el dominio. El Cártel de Sinaloa, los Zetas, el Cártel del Noreste y muchos otros sienten el aguijón de su afán expansionista. Sin embargo, el CJNG no carece de aliados. Han forjado alianzas con la Cártel del Golfo y la Línea, una muestra de su compleja y cambiante red de alianzas. Una cosa sigue siendo cierta: el CJNG es una fuerza a tener en cuenta, un actor importante en la mortífera guerra contra el narcotráfico en México. El CJNG, que infunde miedo incluso a los delincuentes más curtidos, se ha labrado un sangriento camino por todo México. Las autoridades mexicanas lo consideran uno de los grupos más peligrosos del país, un brutal segundón frente al poder del Cártel de Sinaloa. Fuertemente armado y famoso por su salvajismo, el CJNG opera como una fuerza militar. Cuentan con una unidad de operaciones especiales, entrenada en tácticas de guerra específicas, lo que garantiza la máxima letalidad en sus conflictos. Los reclutas no son simplemente arrojados al fuego, sino que su programa de entrenamiento de sicarios es riguroso y profesional, y los convierte en asesinos despiadados. El CJNG se ha hecho un nombre en batallas contra grupos notorios como los Zetas y los Templarios. Se trata de un cártel que no rehúye la violencia, una máquina bien engrasada de miedo y derramamiento de sangre. Aunque no logran un control total en todos los territorios que tocan, su dominio es innegable en regiones clave. Jalisco, Nayarit,
Colima y el puerto de Lázaro Cárdenas se someten a su puño de hierro. La franja oriental de Veracruz y el centro rico en petróleo tiemblan bajo su influencia, y Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo sienten la presión. Incluso los rivales establecidos luchan contra el control del CJNG en Tijuana, Juárez, Tierra Caliente y la Riviera Maya. Sus ambiciones se extienden más allá de las fronteras mexicanas, con una red de contactos en Colombia, Perú, Bolivia y otros países. Desde Estados Unidos y Centroamérica hasta Canadá, Australia, China y el sudeste asiático, su alcance se extiende, reforzando su control sobre el tráfico mundial de drogas. El descarado atentado de 2020 contra el secretario de Seguridad de Ciudad de México puso de manifiesto su creciente audacia, un contundente recordatorio de que ningún rincón del país es inmune. Y la masacre de Aguililla de 2021, una brutal demostración de fuerza en el lugar de nacimiento de El Mencho, sirvió como cruda advertencia. El CJNG es un cártel en ascenso, un depredador despiadado, decidido a reclamar su territorio. La Nueva Familia Michoacana, también conocida como la Nueva Familia Michoacana o simplemente LNFM, es un famoso sindicato criminal conocido por su implicación en el tráfico ilícito de drogas, las operaciones mineras ilegales y las actividades de extorsión. A su cabeza se encuentra Johnny Hurtado Olascoaga, conocido como El Pez, junto a su hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Fresa. Esta organización ha adquirido notoriedad por su intrincada red y sus tácticas despiadadas, dominando diversas empresas delictivas en todas las regiones. Bajo el liderazgo de los hermanos Olascoaga, LNFM ha consolidado su presencia como una fuerza formidable en el ámbito del crimen organizado, ejerciendo poder e influencia con impunidad. Surgida de las cenizas de la familia michoacana, la LNFM saltó a la fama en 2011. El año anterior había sido testigo de la fractura del dominio del cártel original, provocada por el ascenso del cártel de los Caballeros Templarios y la presunta desaparición de su líder, Nazario Moreno. Sin embargo, la muerte de Moreno permaneció cubierta de dudas hasta que una prueba de ADN la confirmó definitivamente en 2014. Capitalizando este vacío de poder, el LNFM se labró su propio territorio. La organización canalizó sus esfuerzos hacia el narcotráfico, estableciendo un punto de apoyo en la región de Tierra Caliente, a caballo entre Michoacán y Guerrero. Esta despiadada ambición les llevó inevitablemente a enfrentarse con el cártel del CJNG, lo que desencadenó violentas guerras territoriales por el control del lucrativo tráfico de drogas. Designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el LNFM es un peligroso cártel de la droga mexicano. Su principal actividad es alimentar el narcotráfico estadounidense, traficando con cocaína, fentanilo y metanfetamina a través de la frontera. Pero su alcance va más allá de las drogas duras. El LNFM cultiva campos de marihuana y adormidera, alimentando también el mercado ilícito con estas sustancias. Conocido por su crueldad, el cártel utiliza las redes sociales como arma. Sus líderes aprovechan las plataformas en línea para amenazar y chantajear a sus rivales y a la opinión pública, consolidando así su control. La influencia del LNFM se extiende por al menos 35 municipios del sur de México, lo que lo convierte en uno de los principales actores del narcotráfico en el país. ¿Qué opinas del hijo de El Chapo? Danos tu opinión en la sección de comentarios. Además, si quieres ver más contenidos igual de atractivos, haz clic en una de las tarjetas que aparecen ahora en tu pantalla.